Trabajo, claro. Hace 100 años, 120 años que producimos petróleo y hace 30 años que producimos minería a escala. La minería es una industria sana en la Argentina. Cada empleo directo minero genera 3 empleos indirectos y 1 por movimiento de la economía. Lo que pasa es que son empleos que no existirían si no existe el proyecto. Y también hay que decirlo, la minería tiene que acompañar al proveedor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de MEF, el streaming de Minería Futuro, el espacio donde vamos a hablar de minería, de la actualidad nacional y de muchas otras cosas, por suerte, acompañado de especialistas del sector que saben, que conocen y que tienen mucho para aportar. Me acompaña Sabrina Pon. Bienvenida, Sabrina. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo estás? Matías Barieto, proveedor y directivo de una cámara minera muy importante. Ignacio, periodista. ¿En dónde estás ahora, Ignacio? Yo estoy en iProfesional. Sí. Se ha creado una sección hablando de los Del- medios en iProfesional y en Econojournal. Econojournal. Bien. Te reconozco históricamente de varios medios. Estuve muchos años en Telam En Telam hasta también. que ocurrió lo que ocurrió y bueno, después hemos pasado a la actividad privada. Bien, bien. Me parece fantástico. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, Sí. que es el tema de los proveedores mineros. Y voy a hacer una pequeña introducción nada más. Muchas veces se habla de las grandes empresas mineras, ¿sí? Como que la minería es el negocio de las grandes empresas mineras. Y para muchos que trabajamos en este sector hace muchísimo tiempo y que investigamos, yo creo que el corazón de la minería son los proveedores. Primero porque son muchísimos, generan muchísimo empleo, están distribuidos por todo el país y además son un músculo de innovación y de generación de fuentes de trabajo importantísimo. Por eso lo invitamos a Matías como un especialista, una persona con una mirada muy amplia, muy abierta, muy moderna también respecto de lo que es el mundo de los proveedores. Así que te vamos a hacer algunas preguntas Por favor. y nos gustaría que nos enriquezcas. En realidad la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Los proveedores son muchos y se agrupan en cámaras. Y el otro día me contaron que en San Juan había 23 cámaras de proveedores. ¿Es así? ¿No es así? ¿Y por qué motivo sucede eso? Bueno, arrancamos livianito. El tema de las cámaras siempre fue un tema a nivel nacional y a nivel provincial. A ver, tengo que hacer un preámbulo acá porque si no, por ahí no le quiero hablar al minero, le quiero hablar al no minero. Generalmente las empresas en los diferentes estamentos de una cadena de valor minera, la localidad, la provincia y la Argentina, como los 3 estamentos, se agrupan para poder discutir temas en común, ya sea con los estados, por ejemplo, impositivos o de aranceles, ya sea con las mineras, por ejemplo, de la inclusión de el entramado productivo, de vuelta, local, provincial o nacional, en la cadena de valor minero. Esto está bien, es normal y pasa en todas las industrias. No tenemos que pensar que esto es un tema solo de la minería. Pasa en el petróleo, pasa en el agro, pasará en los medios y pasa en la tecnología, así que eso es algo natural. Lo que ha pasado, yo no sé si en San Juan hay 23 cámaras mineras, no sé. Me lo dijeron el número, no lo corroboré. A mí me parece mucho. Sí. A mí me parece mucho. Pero sí te puedo nombrar 2 o 3, la cámara de Hachal, la cámara CASEMI, Cámara de Servicio Minero de San Juan, y la Unión Industrial, que tiene un gran brazo de Unión Industrial de San Juan, ¿no? Que tiene un gran brazo de proveedor minero. Entonces, ya ahí hay 3, que cada uno representa sus intereses y que de vuelta está bien. Lo que pasa que a veces por ahí quizás nos falta un poco de maduración como sector proveedor de tratar de encontrar puntos en común. Eso es algo que se ha intentado muchas veces y quizás no hemos llegado a la madurez de encontrar puntos en común para lograr hablar de temas que nos atañen a todos. Por ejemplo, la resolución 3692 y después 5333, creo, de la FIP, que impactaba directo hacia los proveedores, nos mataban a impuestos, todas resoluciones que se saca la FIP en años electorales para recaudar, y no la podíamos pelear en conjunto.
En eso creo que en la Cámara que yo represento, que es la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, trabajamos de manera muy prolija hace muchos años con un equipo y siempre hemos reclamado este tipo de cosas en beneficio de todos los proveedores, sin, sin problema de beneficiar colegas, porque la realidad es que al fin y al cabo todos estamos en la industria. Entonces, como cierre, está muy bien que haya cámaras, está muy bien que haya varias que representen, quizás necesitamos empezar a conversar para integrar algunas, dejando de lado por ahí o algún interés político, lo que fuese, y tratar de consensuar discursos comunes. Pero vos hablas de madurez y la pregunta que te hago es, ¿la industria minera está madura o precisamente justamente la falta de madurez de la industria es lo que hace que, por ejemplo, los proveedores mineros todavía no hayan podido madurar como sector? La industria minera no está madura en Argentina, es muy incipiente. Pero tenemos muy pocos proyectos, que estamos con exportaciones récord, con menos producción. Eso hay que decir. Contalo eso porque es una paradoja que la gente no lo entiende, por qué ganamos más si exportamos menos. No sé si esto lo quiero responder a un periodista, pero yo voy a hacer mi intro. O sea, estamos procesando menos toneladas porque los yacimientos están viejos, por lo tanto pueden procesar menos toneladas, por lo tanto hay menos empleo. Pero el precio de referencia de los metales se multiplicó por 3 en 3 años. Claro. Por lo tanto, hemos procesado 30% menos de toneladas, pero hemos multiplicado 2 veces la producción minera exportable. Digamos. Claro. Pero es un tema de precios. Es como si tuviéramos menos vacas, pero la carne valiese el triple o el cuádruple de lo que vale, ¿no? Exactamente. Y a nosotros, los proveedores, no nos interesa el precio del. Por supuesto que nos interesa. A nosotros nos interesan las toneladas producidas. Claro. Son las que nos dan trabajo. Claro. Entonces, vemos un sector minero, que después hablaremos de que por ahí se vienen. Vemos un sector minero inmaduro, como decíamos, incipiente, con pocas faenas productivas, por decirlo así. Vamos a emular a los chilenos que le dicen faena a la mina. Con menos producción, con menos servicios contratados, pero exportando récord porque tienen un precio internacional que los favorece. Así que, por supuesto que es incipiente. Y la madurez del sector la va a dar el tiempo y los proyectos. Y acá te pongo un ejemplo y cierro. Estas discusiones también existen en el petróleo. La discusión del compre local, la discusión de la Cámara de acá, la discusión del clúster de esto, existen. Pero están mucho más consensuadas. Todos tienen relativos consensos pero son discusiones que existen y está bien que existan en todas las industrias. Pero son industrias más maduras, por ese motivo. el ejemplo el más del trabajo, claro. Hace 100 años, 120 años que producimos petróleo y hace 30 años que producimos minería a escala, por lo tanto, y con un crecimiento mucho más lento, por lo tanto, la maduración intrínsecamente es menor, solamente por el tiempo de producción. Sari. No, sí, me quedé con esto que decías vos. Hay una gran falta de responsabilidad sobre el tema del manejo de los datos de exportación en minería. Es lo que veo en relación. No sé si que eso, pero. No. Yo lo que veo es como decís vos, ¿por qué crecen las exportaciones mineras si no hay más proyectos? O sea, no hay más proyectos produciendo. De hecho, los proyectos que están en producción están en cercanos al cierre, digamos, la mayoría, la gran mayoría. Y hay yo veo una falta de responsabilidad en ese sentido, en el afán de presentar una noticia positiva, como diciendo, crecen las exportaciones gracias a Milei, y yo lo he visto y lo veo también reposteado por el propio presidente. Entonces acá vemos que no está claro, digamos, la letra chica. O sea, las exportaciones sí crecen en número, en cantidad, digamos, de dólares que ingresan quizá, pero ¿por qué? Por una cuestión de precio. El precio del oro, que es nuestra principal mineral hoy, el principal minero que produce la Argentina, creció muchísimo. O sea, ya ni sé en qué porcentaje, pero en los últimos 3 años se multiplicó. ¿Qué es lo que está permitiendo? ¿Qué es lo que está permitiendo que estas minas puedan seguir produciendo? Porque si no, muchas hubiesen cerrado ya en Santa Cruz. Sí. Hay un tema muy importante, además, que la mayoría de la gente tampoco lo sabe y no lo conoce, es que Argentina no tiene ninguna capacidad de influir sobre el precio internacional, ni del oro, ni de la plata, ni nada. O sea, nos vino de arriba, por decirlo de alguna manera. Lo que sí Argentina tiene la capacidad es de producir más, que es lo que no hace. Entonces, Argentina podría producir más,
pero produce menos. Ahora, por algo que no tiene nada que ver con nosotros, que es el precio internacional, Sí. nos entra, entre comillas, más plata haciendo menos. Entonces, Bueno, y es lo que pasa, dice, lo ven claramente los proveedores. ¿Por qué? Porque tienen menos trabajo, menos demanda de trabajo. Y sí, claro, porque las minas están más chicas, necesitan menos insumos, menos todo. Y eso, bueno, se ve en ese sector. La gente que no está dentro del sector quizá puede tener la idea o la ilusión de que la están pasando bomba a los mineros, como diciendo, yo también quiero venderle a los mineros, eso te pasa. ¿Cómo se hace para venderle a los mineros? Hace 20 años que viene, como dice, trabajando en el sector. O sea, es un trabajo que se hace con mucho esfuerzo y con mucho tiempo de conocimiento, porque es un sector bastante particular, no es como otros sectores de la economía. pero pensemos que hay un montón de pymes que nos están mirando hoy Sí, y quieren preguntarle a Matías, Matías, ¿cómo hacemos para venderle al sector minero? Pregunta fácil. Sí, te la puedo responder. A escribirle este WhatsApp y te van a comprar. Pero eso dista muchísimo de la realidad. Primero hay que tener claro qué compra el sector minero. sí. Si queremos vender ropa interior, no compra el sector minero, por decirlo así. Para dar un ejemplo burdo, pero se entienda rápido. Entonces, primero hay que tener claro qué compra. Entonces, a mí, esto que en tu anterior programa se bautizó el minerómetro, hoy el minerómetro está al taco, como se ha dicho. Entonces, todo el mundo quiere meterse en minería. Entonces, Vas al cumpleaños de una amiga de tu hija y la gente te dice, che, le quiero vender a la minería, ¿qué hago? tengo una metalmecánica, hago unas piezas, quiero vender en la minería, ¿cómo hago? ¿Tenés ISO 9001 y estándar F24 en el acero? No. Y bueno, empezá por estandarizar, porque la minería no compra nada fuera de estándar. Es de las industrias más reguladas y más conscientes junto con la del petróleo. Así que ya de entrada la barrera, el umbral es alto. No cualquiera puede ir, no cualquier tallercito puede ir. Lo que puede hacer después un tallercito es vender dentro de la cadena, pero ir directo a la minera no. Después, muchas veces vienen empresas que producen alimentos y las mineras no compran alimentos. El principal contrato de una minera es el contrato de lo que es comida o comedor, catering, que le dicen ahora, Sí. y hotelería, hospedaje, que generalmente es un solo contrato, en unos casos son dos. Y todos los que compran textiles, por ejemplo, sábanas, o bienes alimenticios para producir dentro de lo que es la ciudad minera, que es una ciudad, es esa empresa. Entonces, no hay que ir a la minera ahí. Ahí hay que formar parte de la cadena de valor. Entonces, lo primero para vender una minera es tener claro dónde se va a parar. ¿Le tengo que vender a la minera? Son bienes muy específicos, servicios muy específicos, con altos estándares, altos umbrales, una inversión por ahí alta para arrancar vendiendo, porque hay que ir a ver a los yacimientos, a los usuarios, hay que hacer pruebas. Y después tenemos toda la cadena de valor. No hay que hacer tantas pruebas para vender, vamos a dar un ejemplo tonto, pero una plantación de cebolla en Catamarca. No hace falta. Simplemente con tener un producto aprobado con el SENASA, bueno, pero ahí no hay que vender a la minera, vender a la empresa que hace el cate. Entonces, lo primero es ubicarse. Y lo segundo, la minería es una industria sana en la Argentina, dentro de lo que son las industrias. Es una industria que no tiene mucha convocatoria de acreedores, no tiene una cadena de pago rota que se escuche habitualmente, siempre habrá algún problema, pero no lo hay, su industria sana, en la que la barrera de entrada es alta y requiere mucho tiempo, pero eventualmente una vez que uno ingresa al proceso es muy difícil que a uno lo saquen porque ya se especializó. Entonces, hay que estar dispuesto a invertir tiempo, hay que estar dispuesto a invertir capital, hay que estar dispuesto a tener paciencia para entrar. Esto no es una cosa de, bueno, me meto en una cámara, esto pasa mucho, me meto en una cámara en 3 meses que me den los contactos, llamo al comprador que me compre. Compradores están en otra cosa, en las mineras tienen compras muchísimo más importantes que por ahí la de alguien nuevo que quiere proveer una escala muy pequeña. Entonces, es un poco ver dónde pararse y saber que es algo que requiere certificaciones y tiempo. Bien. Imagínate que tenés un proveedor hoy que provee, por ejemplo, a la industria del petróleo y cree que naturalmente si le vendo a la industria del petróleo, le puedo vender a la empresa a la industria minera. ¿Es así o tiene que tener otros conocimientos? Tiene mucho más chances que un proveedor que
digamos, son industrias con estándares similares, como te decía antes. Proveedor minero tiene mucha chance de vender el petróleo, o de vender, vamos a decirlo, de sortear más rápido ese umbral, porque después hay que vender, que es la parte comercial, Claro. Sí, sí. de sortear más rápido ese umbral que un proveedor de, no lo sé, la industria, no quiero decir del agro, porque también hay muy buenos proveedores y una gran actividad en el agro, pero no sé, un proveedor de la industria en general, de una clínica que le provee a una industria en Buenos Aires, pero en Córdoba. Y ahí es más difícil, porque no son los mismos productos, no son las mismas certificaciones. Bien. Sí, en los últimos tiempos se viene hablando bastante en el sector minero sobre la competencia de, por ejemplo, de Chile, de proveedores chilenos, incluso algunos proyectos que aparentemente no lo terminan de blanquear, tienen en carpeta la posibilidad de contratar ya sea mano de obra, pero también empresas del vecino país. ¿Consideras que hay una competencia ahí peligrosa? ¿Se puede manejar? ¿Es necesaria una convivencia? ¿Es necesario quizás un ecosistema que no reconozca el límite fronterizo? ¿Cómo es ese tema? A ver, voy a obviar, es una excelente pregunta. Voy a obviar el tema impositivo. Nosotros tenemos una matriz impositiva devastadora en Argentina, donde tenemos un montón de impuestos en 3 estamentos, retenciones, percepciones, saldos acumulados a favor. Cada tanto no podemos importar bienes o insumos por el tema de que se cierra la economía por falta de dólares. Entonces, obviando toda esa parte que debe regularizarse para poder competir con Occidente, por lo menos, sí va a haber competencia de Chile, sí va a haber competencia de Perú, y son competencias a las que el proveedor argentino tiene que empezar a dar, porque nosotros tenemos que ser competitivos en comparación a Occidente. A mí no me asustaría pelear, de hecho, mi empresa yo exporto a Chile. O sea, con los costos argentinos aún podemos exportar a Chile en negocios complejos, pero exportamos a Chile y hay muchos otros proveedores mineros que empezaron desarrollando productos en la minería argentina y hoy exportan. Por lo tanto, va a haber una competencia. Después vemos cómo hacemos para que la minería no sea un enclave, ¿no? Pero va a haber una competencia, pero quiero competir con Chile, eventualmente. Hay que corregir un poco la matriz impositiva. Con Brasil hay que corregir un poco menos la matriz impositiva, hay que corregirla igual. Con Perú, con Estados Unidos, con Europa. Donde no podemos competir, y estoy hablando de bienes transables acá, no de servicios, el servicio es otro capítulo. Bienes transables son bienes industriales, bienes tangibles que se pueden exportar y se pueden comprar o en un lugar o en otro. Donde no podemos competir es con China. Ahí si nosotros no nos ponen o antidumping o algo, China tiene el 30% de sus empresas yendo a pérdida. Nosotros no podemos tener el 30% de las empresas yendo a pérdida. Bueno, igual es un fenómeno mundial, no es un fenómeno nuestro el de perder respeto a las empresas chinas. No, es un fenómeno mundial, pero yo voy a pelear por la industria minera Sí, 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 argentina. sí. Cuando vea que hay una masiva importación de China, yo se lo voy a decir a la minera de Argentina, a la minera de Perú, que se lo digan los proveedores peruanos. Ajá. Acá no podemos, o sea, hay que decirlo, sí. Con China no podemos competir. Tengo ejemplos de licitaciones, pero te los doy después. Pero sí tenemos que estar abiertos y en alguna transición impositiva lograr competir con Chile en bienes transables, con Perú, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, que son países occidentales. Y respecto de servicios, es más difícil, porque el servicio se contrata en la Argentina, tiene que ser bajo leyes argentinas. No digo que no vaya a pasar, pero es más difícil. Ahora, también tenemos que reconocer que si se largan 2 o 3 proyectos en paralelo, la Argentina no tiene la capacidad, en términos de servicios mineros puntualmente, no de catering, sino de servicio de movimiento de suelo, de minado, de hacerlos. Entonces tenemos que ser inteligentes y asociarnos con empresas de Chile y con empresas de Perú que nos brinden, y hay que decirlo con todas las letras, su experiencia, que es mucho mayor que la nuestra, y parte de su equipamiento. Esto está pasando, y eso es una gran noticia. Ya hay contratos de UTE, de asociación entre empresas peruanas y argentinas, entre empresas chilenas y argentinas, para atacar el futuro mercado del cobre, que es el que mayor expectativa genera. Así que creo que la explicación no se resumen, pero tenemos que estar dispuestos a competir dentro de una regla impositiva, ajustándola un poco y siendo inteligentes en el tema de los servicios. Matías, una cosa que acabas de mencionar, que mucha gente no lo tiene fresco y que está bueno expresarlo acá, es, suponete que mañana finalmente, no sé, se aprueba glaciares, lo que sea, y
se desarrollan en paralelo 3 o 4 grandes proyectos mineros que ya están aprobados por el RIGI, por ejemplo, muchos de ellos. ¿Hay capacidad de proveedores locales para dar servicio a todos esos proyectos que arrancan supuestamente en paralelo? No. Bueno, esto lo tiene claro el sector. Voy a dar nombres, sale Taca Taca en Salta y los salteños van a crujir, no van a tener, pero no solo proveedores, no van a tener recursos humanos. Es mucha inversión muy grande en muy corto tiempo. Vamos a San Juan, que es la otra, que salen 2 o 3 proyectos en San Juan y no alcanzan los sanjuaninos para, esto lo dicen los propios sanjuaninos, y lo tienen claro, y están buscando asociatividad con empresas de otras provincias para poder abastecer a la industria, porque si salen, no alcanzan las capacidades instaladas. Eso es bueno, digamos, o sea, es malo, pero es bueno a la vez porque significa que va a haber una demanda más importante que la oferta. Es un poco lo que está pasando en Vaca Muerta. Hoy Neuquén, por lejos, es la provincia con más crecimiento del país, tanto poblacional como económico. Me podés corregir si me equivoco en No, algo. bien, sí. Y es un crecimiento que en la Argentina, porque todavía también es un crecimiento desordenado. Sí. Desordenado, con poca infraestructura, donde la gente que va a vivir a esa provincia se queja de que no tiene la infraestructura y la provincia todavía no recibió las ganancias mineras como para hacer la infraestructura. Son temas complejos. Ahora, es como siempre digo yo, esto es un partido que se juega en la cancha. Tenemos que tener la cancha para jugarlo. Después Claro. tratar de jugarlo lo mejor posible. Así que lo que yo veo es que va a haber un crecimiento desordenado, quizás Sí. no el ideal, pero es mejor que esté a que sigamos todos mirando el techo o esperando eternamente una Sí, promesa que con una mina en construcción los problemas los resolvés. O sea, los problemas que te puedan generar, digamos, son problemas de crecimiento, como decían algunos políticos alguna vez. O sea, tenemos la mina en construcción, tenemos que ofrecer o tenemos que brindar estos servicios, bueno, de alguna forma los resolvemos. Ese sería un poco el tema es que, como vos decís, desordenado. A ver, vamos al caso. Se viralizó un video de Anielo estos días. Sí, El crecimiento de Anielo. Anielo era hace 15 años, era un pueblo muy chiquito. Polito, sí. Y hoy recibe inversiones de las principales empresas petroleras de Argentina y de las principales empresas de infraestructura de Argentina porque no tiene infraestructura. sí. Porque no tiene colegio, porque le pagan mal a los docentes, porque un docente cobra la quinta parte de lo que cobra un empleado de pozo. Sí, el negocio inmobiliario en Anielo ha crecido muchísimo. Ha hecho elevar el precio de las propiedades, por lo Sí. tanto la gente que trabaja, que en un sueldo docente no puede alquilar. Claro. Y son todos reclamos atendibles, o sea, tienen razón. Son muy difíciles de resolver. Creo que Neuquén está haciendo un buen trabajo. Ahora, nunca vamos a evitar la foto del crecimiento desordenado de Daniel, lo que existe y hay que discutirlo. La realidad es esa. ¿Qué creo que va a pasar yo en minería? Bueno, no sé si algo parecido a lo de Danielo, pero va a haber situaciones estas, donde un docente cobre mucho menos que un empleado de una minera. Y tenemos que ver cómo logramos que la Argentina pueda hacer convivir las dos cosas. Pero la foto la vamos a tener y quienes se oponen a la actividad la van a mostrar. Y lo tenemos que salir a explicar. Claro. ¿Cuántos proveedores, me imagino que no es igual para todos, pero en estándar o promedio, tiene un proyecto minero de los importantes? ¿Hasta cuántos más o menos puede Bueno, tener? de los importantes no te puedo decir porque no tenemos la experiencia. O sea, un proyecto como Vicuña es creo que es el segundo o tercer inversión más grande del mundo en cobre. O sea, es muy difícil de mensurar. Pero yo estimo que puede llegar a tener de los 800 que tiene una construcción de un proyecto estándar, pues ya tener 1500, 1600 proveedores. Proveedores. Claro, porque el volumen de Vicuña es tan grande que si yo tengo 800 en un proyecto estándar, puedo estimar, un proyecto estándar vamos a poner $1.000 millones. Vicuña son 7.000. No se multiplica por 7. Hay No. muchos que van a vender más, pero es el Claro. proveedor. Ahora, sí puedo estimar que va a haber el doble de proveedores. Así que, en una estimación burda acá, digamos, para discutir, 1.500 proveedores durante la construcción y cerca de 1.000 durante Pero cuando vos decís proveedores, hablás empresas. 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 1.500 empresas. Empresas, Está claro, bien. sí, 1.500 pymes. No estamos hablando de los Pymes. trabajadores que No, trabajan en ese no, proyecto. no. Empresas que brindan servicio a eso. Cuyos trabajos no se cuentan en el entramado minero. Porque muchas de esas empresas son metalúrgicos, gastronómicos, de transportistas,
que no cuentan en ¿Por qué el no se INDEC, cuentan? porque son dos rubros. Claro, a ver, esta es una discusión que yo tengo histórica sobre cuánto trabajo genera, que en realidad hay un primer círculo, un segundo círculo, un tercer círculo. O Sí. sea, vos tenés, por ejemplo, el docente que se va a vivir a la localidad porque hay más chicos viviendo en esa localidad. Y tiene una casa y compra en el supermercado. Entonces, tenés el que provee directamente, el que provee a la gente que se va a vivir cerca de esos proyectos. O sea, se van agrandando los círculos. Entonces, de golpe, cuando en un proyecto tenés 3.000, 4.000, 5.000 personas trabajando, afuera tenés como 30.000, 40.000 o hasta 50.000 que pueden llegar a estar participando de esto. El textil que provee el material para los uniformes de ese lugar, que por ahí está Vamos a a hablar, gran sí. distancia, pero es un trabajo que no se habría generado sin el proyecto minero. Entonces, contá un poco, que esto me interesa mucho, es hasta dónde se puede llegar a extender el servicio que proveedores o proveedores de proveedores brindan para una industria que de no existir no tendrían trabajo. Yo tengo números míos y de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, que es la institución a la que represento. Son números nuestros, son estimaciones. Acá no hay una verdad por esto que conté. Como empleo directo minero, solo se cuentan dos CLAE. Voy a explicar lo que es el CLAE. Es el Código de Actividad de ARCA, Exafi. Producción de minerales y servicios asociados a la producción de minerales. Son dos. Eso se cuenta como empleo directo y ese es el valor que todos los antimineros usan como diciendo solo genera 40.000 empleos. Claro. Bien. Son esos dos CLAE. Ahora, una fábrica de cables hoy está vendiendo más cables a la minería que a la obra pública. Claro. Eso no se cuenta porque es fábrica de cables. Es otro CLAE que se analiza como sector industrial. Una hilandería que vende algodón. Un transportista que está dentro de lo que es un convenio de transporte. No se cuentan, no se ven. ¿Cuál es la estimación? Un trabajo de la UBA que se hizo para Vaca Muerta y los gasoductos. Y tomando, porque también ahí empiezan los multiplicadores, tomando el más tranquilo, digamos. Cada empleo directo minero genera 3 empleos indirectos y 1 por movimiento de la economía. O sea que estás hablando de 4 empleos más. Estás hablando de 40.000, estás hablando de 100. Hoy hay 150, 160.000 familias que dependen de la industria argentina. Como estimación, con cálculos de la UBA que se usaron para una actividad muy similar que es el petróleo. Los 3 son de proveedores. Proveedores de anillo 1, anillo 2, anillo 3. Y el otro es el inducido, que es la propia actividad económica. Genera que el tipo que vuelve de descanso en la mina, porque acá se trabaja 14 días en mina, 14 días afuera, para el cine, Claro. se compra, no sé, se va a Mendoza a hacer Se va de algo de vacaciones. vino, porque antes no lo podía hacer por el día de laburo. Claro. Bueno, ese se estima, que es el inducido, la UBA lo estimó en un empleo Que podría ser más contra los directos. fácil, digamos. Sí, es muy difícil de medir. Yo trato de ir a un trabajo de la Sí, UBA, sí. que es un trabajo académico de gente que pensó esto para la industria petrolera, que hay similitudes. Y tomando los valores más conservadores, da por cada empleo directo 3 de proveedores, 1 de inducido. ¿Puedo llegar a decirte que si de cada empleo directo hay 3 de proveedores, el volumen productivo de gente, de trabajo y de desarrollo, los proveedores son más importantes que las empresas mineras? No lo digo esto para generar un conflicto, ¿no? No, pero esto no lo decís ni vos ni yo, estos son datos. O sea, En la mayor números. cantidad de empleo está del lado proveedor y no del lado minero. Claro. Lo que pasa es que son empleos que no existirían si no existe el proyecto. Si no hay proyecto, Si no hay mina. no hay cancha, no hay partido. Si no hay minería y no hay mina y no hay inversor, por eso el inversor lo tenemos que cuidar, no podemos trabajar. Ahora, cuando la minería se desarrolla, eso es importante para también el discurso de no dejan nada en la Argentina. Cuando la minería se desarrolla, el empleo minero directo, que es el que se mide, genera 3 de proveedores. 3 de proveedores. Así que sí, se puede decir sin problema. Y de hecho la CAEM lo comenta. ¿Sí? O sea, nuestra principal generación de empleo es en empresas pymes argentinas. No es la que nosotros tomamos como empleo directo, que ya son números muy importantes. O sea que
el sector crece más por proveedores que por empresas, pero está claro que uno no existiría sin la otra. Y además refuta a mucha de esta gente respecto de, bueno, qué tipo de empleo genera o cuánto genera o qué movimiento. Es cierto, me comentaba un investigador hace poco que en realidad el verdadero foco del boom minero son más los proveedores que las empresas. Sin embargo, sectores antimineros focalizan en las grandes corporaciones multinacionales, que son las que vienen a hacer las grandes inversiones, como el malo de la película, por decirlo de alguna manera, el que viene a destruir, no sé, el glaciar o el territorio, eh, minimizando la importancia de generación de empleo genuino, de clase trabajadora, sobre todo en las provincias, hacia este punto quería ir, en las provincias donde más necesidad hay de generación de empleo directo, ¿no? Y genuino. Y genuino. Un empleo privado, genuino, que no requiere subsidio, que no es estatal, que no compromete a los gobernadores, que ya tienen la caja ajustada, así que totalmente. Y el antiminero eso no lo marca. O sea, el antiminero te menciona los 40.000 empleos que cayeron ahora, no sé, 3%, que de las dos actividades que son minería. Nunca habla de proveedores. Ahora, compre local, que ya Vamos ahí. Vamos a ahí. comprar local. Tenemos, bueno, hablamos también háblate de las cámaras provinciales. Yo te digo de las condiciones que ponen las provincias en cuanto a lo que es el compre local. Hay distintas leyes, bueno, se estuvo discutiendo recientemente en San Juan, Salta tiene la suya, Catamarca tiene la suya, Jujuy, Santa Cruz, que es la más restrictiva en ese sentido, plantea la exigencia de un poco más de 90% de compra local. Y también pasa, bueno, en las otras un 70%. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este tipo de política? ¿La ves restrictiva? ¿La ves que incentiva el desarrollo o complica las cosas? ¿Es difícil? ¿Es aplicable? No, bueno, esa es la clave. ¿Es aplicable? No, escribir leyes que sean aplicables. Claro. No, no podemos escribir leyes sobre la humedad del suelo en Marte porque es inaplicable. Bueno, acá hay que escribir cosas que sean aplicables. Lo tengo que desarrollar, les pido perdón, no quiero aburrir, pero los dueños de los recursos son las provincias. Por lo Sí. tanto, no queremos una minería en clave. Los primeros beneficiados tienen que ser las provincias. La provincia tiene que crecer, tiene que tener más empleo, tiene que tener actividad económica, tiene que desarrollar empresas, cosas que realmente sucede. Porque esto no es un discurso mío, sucede. Hoy hay empresas de Salta trabajando en el sur, empresas de San Juan trabajando en el sur, empresas de San Juan trabajando en el norte, empresas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe trabajando en las provincias mineras. O sea, eso es algo que sucede. Cada provincia toma su postura. Mendoza, por ejemplo, y esto es público, la ministra de Minería ha dicho, Es que hay dientes. Minería y Ambiente, Sí. que Sí, es sí. inconstitucional una ley restrictiva porque es de la contratación de proveedores, porque es como poner una aduana interna que está Jimena prohibida La por la ley. Torre, sí. Y es una postura, gracias, ¿cómo es el nombre? Jimena La Torre. Gracias. Y es una postura atendible. O sea, porque, ojo, porque tiene que funcionar como algo, pero no, algo que beneficie a la provincia, pero no puede ser una aduana interna. Y hoy pasa que nos llaman industrias de San Luis, de Córdoba, y nos dicen, ¿cómo me puedo inscribir en el registro de propiedades de Sí. tal provincia? Te Porque digo, no puedo vender caños. te tiro la contra, te tiro soy abogado de San Juan ahora. Yo te digo, sí, lo que pasa es que ustedes recién empiezan a desarrollar la minería y quieren venderle en realidad a las minas de San Juan. Y Pero te estoy hablando de bienes transables, no de servicios. Porque hay dos cosas. Hay fábrica de caños en San Juan. sí, No, quizás haya que visitar, Sí. pero hoy está en San Luis, que es la provincia vecina, claro, en Buenos está Aires. bien. Y no cumplís con proveedor local, que es una exigencia que las operadoras tienen. Sí, lo que te quiero decir es que quizás su política de apertura responde a que ella necesita, o que la provincia necesita venderle a otras provincias, porque todavía, si bien está por iniciar el proyecto San Jorge, es un proyecto muy chico en escala y no va, digamos, a sostener todo el empleo que ellos pretenden generar con la en minería. En Mendoza, claro, en No, Mendoza. a ver, San Juan es de las provincias más prolijas en este tema. Tiene su Sí. ley, pero se involucran las cámaras, se involucra la Unión Industrial. O sea, hay debates y discusiones que son atendibles y que está perfecto que la den y que está perfecto que traten de escribir algo que sirva. Ahora,
cuando pasás a escribir algo que sirve y después te llama un tipo que produce una fundición que es la fundición más grande de Sudamérica, por decir así, y te dice, ¿cómo me inscribo para ser proveedor salteño? Pero que la fundición más grande de Sudamérica. O sea, es como que le pidan al lugar que se inscriba para ser proveedor salteño para venderle aluminio, pero la planta de Alvear está en Chubut. O sea, no la puede mudar. Bueno, eso es lo que pasa. Se generan en esos términos, y principalmente con los bienes industriales, porque en servicios es distinto, en esos términos se generan inequidades muy grandes. Entonces, creo que la provincia tiene que ser la principal beneficiaria, y la comunidad también, pero tienen que escribir leyes que realmente puedan ser, que no dejen al resto de la Argentina afuera solamente por esto. ¿Y pensás que es una discusión de corto plazo? Porque, como decíamos en otro momento, el primer proyecto que arranque va a tener tal demanda de empleo y tal demanda de empresas que quizás la provincia le quede chica. ¿Estamos hablando de una discusión que puede ser de muy corto plazo? Em, es una discusión de corto plazo. El proyecto va a tapar, la construcción del proyecto va a tapar muchos de estos problemas porque va a haber mucho empleo, pero ojo que después viene lo que es la operación, que realmente, bueno, y ahí baja el boom de la construcción. Y se mantiene un empleo y una cadena de valor, pero no es el boom de la construcción que multiplica por 5 a veces los empleos. Entonces es una discusión. Ahora, antes que llegue, probablemente se tape un poco cuando se debilite la construcción, porque va a haber tanto requerimiento que vamos a estar ocupados todos, en el buen sentido del estar ocupado. Ahora, después cuando vuelva a producción se va a volver a discutir, y por eso digo que hay que escribir y hay que beneficiar a la provincia, pero no hay que ser tan restrictivos como para que deje de ser transparente o como para que sea una aduana interna. Te hago una consulta con respecto a el tema de... En el sector petrolero hay una frase que se llama la curva de aprendizaje y tiene como espejo a lo que ocurre en el no convencional de los Estados Unidos. El sector minero, a través de su ecosistema de proveedores, también tiene una curva de aprendizaje por recorrer. Es muy pronunciado y cómo se aborda, ¿no? Sí, y estamos en general, como el sector todavía está inmaduro, que lo hablamos en el principio, estamos abajo de esa curva. Hoy tenemos proveedores, me incluyo, que hemos podido desarrollar líneas de productos que exportamos inclusive a mineras multinacionales o grandes productores de otros países. México, Brasil, Perú, Colombia, Chile. Tengo ejemplos para dar un montón. Ahora, en muchas otras áreas estamos muy verdes. Le voy a dar un ejemplo. El cobre usa maquinaria de construcción muy específica y de muy gran porte. No hay, en mentira. No hay porque nosotros las canteras que tenemos o las minas que procesamos hoy son de bajo tonelaje. El oro se produce en bajo tonelaje comparado con el cobre. El cobre es muchísimo el tonelaje que hay que mover para que una mina sea rentable. Entonces, las máquinas son más grandes y no tenemos ni las máquinas ni los operadores. Fíjate lo que es la curva de aprendizaje, que no tenés ni el que la va a manejar ni la máquina puesta en la Argentina. Y la máquina puesta en la Argentina es un capital que hay que hundirlo. Por lo tanto, en muchos sectores, por eso hablamos de la asociatividad antes, la curva de aprendizaje no arrancó. Entonces necesitamos que en esto la minería nos acompañe. Y también hay que decirlo, la minería tiene que acompañar al proveedor. ¿Hoy no lo puedes hacer? No, pero escúchame, te voy a dar este contrato que es un poco más chico, con una máquina un poco más mediana que vos sí tenés, y empezá a traerte una máquina grande. Si la minera no logra eso, volvemos a la minería de enclave de cobre, porque, claro, pero yo creo que hoy la industria minera en la Argentina está muy madura, las mineras están muy maduras, están abiertas, se juntan con todo. Yo creo que eso no va a pasar. Tengo mucha fe de que eso no va a pasar, pero claro, hay que darle la oportunidad para que crezca. Ahora, al principio, lamentablemente, nos queda toda la curva de aprendizaje en varios sectores de la provisión. Matías, vamos a empezar a cerrar el programa y tengo una pregunta para hacerte sobre algo que acabas de mencionar que es muy importante, que en general nunca se tiene en cuenta cuando se habla de la importancia del desarrollo minero, que es qué pasa cuando un proveedor minero se especializa y hasta puede competir internacionalmente. O sea, no solamente generamos un negocio nacional, sino que además abrimos un negocio industrial que puede abrirse al mundo, que no lo habría hecho si no lo hubieras estado proveyendo ese servicio a una minera local. ¿Qué potencial le ves a la industria argentina para que a partir de un fuerte desarrollo de la minería en Argentina pueda también ser competitiva a nivel internacional? Bueno, ese es el objetivo.
O sea, nosotros tenemos que ser competitivos adentro, que lo hablamos, para después poder vender a otros mercados. Que la solución de la Argentina es exportar tecnología, industria, servicios. No va a ser nunca quedarnos en el mercado interno, si queremos cambiar un poco la matriz productiva. Esto es lo macro. Canadá y Australia exportan de proveedores mineros, claro, un montón de ramas. Australia cerca de 10.000 millones de dólares. O sea, sería el segundo complejo exportador de Argentina, Claro. por arriba del petróleo, los proveedores mineros. Chile exporta 1.200 millones de dólares, superando a la industria de la carne en Argentina solo de proveedores mineros. Por lo tanto, es fundamental. Ahí te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Hoy, cables especiales de instrumentación, la Argentina los desarrolló en Argentina para mineras de Argentina y hoy lo está proveyendo en Canadá, por ejemplo, o en México. Cables de acero, los desarrolló una empresa en la Argentina para las grandes grúas y hoy está proveyendo a Perú y a Chile. Bolas de Molino, una provincia antiminera y que generalmente se opone a la actividad, como La Pampa, está exportando a diferentes países bolas de molino, revestimientos de molino de Buenos Aires y de Mendoza. O sea, hoy el proveedor minero está exportando. Necesitamos más mercado interno para que haya más proveedores mineros para que pasen a exportar. Y que eventualmente dentro de 50 años, si es que los yacimientos se terminan, tengamos la industria de proveedores desarrollados para exportarla a los yacimientos que vengan más adelante. Bien. Bueno, Matías, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu aporte y realmente esperamos y deseamos que la minería argentina despegue porque el complejo industrial que va a despertar y que vos nos acabás de contar es tan importante para el desarrollo del país que realmente uno es optimista con lo que va a pasar en el futuro. Muchas gracias por acompañarme. Ignacio, Sabri, también un gusto que me hayan acompañado. Esto es MEF, el streaming de Minería es Futuro.